Abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa, lo hacemos un martes más de la mano evidentemente de Policlínica Guipúzcoa y hoy hablamos de osteoporosis y de una de sus consecuencias más frecuentes y dolorosas, las fracturas vertebrales. Y para conocer sus causas, los síntomas, los tratamientos y cómo prevenirlas, pues nos acompaña el doctor Gastón Camino, es traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa y experto en columna. Gastón, eguerdión, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Un Muchas placer gracias. saludarte. Encantado de poder compartir unos minutos de radio contigo para que nos expliques qué es la osteoporosis y cómo puede afectar a nuestras vértebras. Gastón. Vale, perfecto. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad sistémica, es un problema de los huesos donde consiste en una disminución de la calidad y de la cantidad de hueso, de masa ósea que tenemos en el organismo. El problema de la osteoporosis es que es muy prevalente y además es que es silente, o sea, no produce síntomas sino que más bien suele debutar con alguna de las complicaciones de la misma, como son lamentablemente la presencia de los que llamamos fracturas osteoporóticas. Claro. ¿Y cuáles son los factores de riesgo más comunes para desarrollar la osteoporosis? Bien, típicamente uno de los factores más importantes se da en las mujeres después de la menopausia, porque hay un sistema hormonal que las protege, entonces es muy frecuente en la etapa posmenopáusica. Ese sería, digamos, uno de los principales factores. Y después tenemos otros factores que uno puede quizás controlar, como puede ser los déficits de vitamina D, que lamentablemente aquí en el País Vasco existe de manera importante. Ajá. Y hablando de las fracturas vertebrales osteoporóticas, ¿cuáles son sus síntomas más frecuentes? Bien, la fractura osteoporótica habitualmente se produce por un mecanismo de baja energía. Esto es digamos, levantar un objeto de algún peso. He visto pacientes que incluso con episodios de fuerte o una caída menor, un traumatismo menor, comienzan con un dolor brusco que puede ser en la región dorsal o en la región lumbar Ujú. y así debuta como un episodio de dolor que puede ser moderado a intenso y típicamente es un momento específico donde el paciente me dice, mira, desde tal día donde hice tal cosa, empecé con dolor. Entonces esa es la principal sospecha que uno tiene en la consulta. Ya. ¿Y hablamos de un perfil de paciente determinado o qué tipo de paciente suele presentar este tipo de fracturas? Hombre, y lo más importante, ¿qué incidencia tienen, por ejemplo, en la población? Bien, bien, muy importante. Sí, el perfil típico es una mujer después de los 50 años que en etapa posmenopáusica y como he dicho anteriormente, al no manifestarse con síntomas la osteoporosis, este deterioro de la calidad ósea no produce ningún síntoma, no genera dolor. eh, Se debuta con una fractura cuando no hay un control adecuado o un seguimiento adecuado. Y bueno, eso es lo que sucede. Entonces, el perfil típico es una mujer en etapa posmenopausia. ¿Se puede dar en hombres? También se pueden dar en hombres, ¿eh? Ya, Sobre todo añosos, o sea, personas de más de 70 80 años, pero el típico perfil es la mujer después de los 50 años. ya. ¿Y cómo se diagnostican estas fracturas, Gastón? ¿Qué pruebas son necesarias para confirmarlas? Bien, bien. La primera prueba que hacemos en el mismo día de la consulta es una radiografía, porque la radiografía nos permite diagnosticar la gran mayoría de las fracturas osteoporóticas de las vértebras al ver una disminución de la altura del cuerpo vertebral. Existen algunas fracturas que no deforman la vértebra, entonces esas las diagnosticamos con una resonancia magnética, ¿sí? Muy bien. Pero la Ujú. gran mayoría de las fracturas las diagnosticamos con la radiografía. Lo que a veces nos ocurre mucho en la consulta es que la radiografía no permite saber si esta fractura es aguda o si fue antigua, si fue en algún otro momento de la vida. Y ahí la resonancia magnética nos puede mostrar si la fractura es de comienzo reciente, subaguda o crónica.
Ujú. ¿Y qué opciones de tratamiento existen en estos momentos para este tipo de fracturas por Bien, bien. osteoporosis? Sí, lo más importante y lo que yo le digo siempre a los pacientes es que yo diría en mi práctica un 80% de las fracturas osteoporóticas las trato de manera conservadora, esto es medicación, reposo relativo y controles, ¿no? Entonces, eso es fundamental, digamos, pero existe un pequeño porcentaje de pacientes que tienen lamentablemente mucho dolor debido a estas fracturas y que les imposibilita hacer una vida normal. Están con medicación muy fuerte o no pueden salir de la casa por el dolor, no pueden movilizarse. En esos pacientes tenemos una alternativa que en la mayoría de los casos consiste en colocarle un cemento quirúrgico a la vértebra para restablecer su forma y aliviar el dolor. Ujú. Muy bien. También tenemos que hablar de la vertebroplastia y la ciboplastia. ¿En qué consisten ambas? Exactamente. Bueno, la vertebroplastia y la cifoplastia son dos procedimientos quirúrgicos que son percutáneos, o sea, son mínimamente invasivos. A través de una pequeña cánula, uno ingresa al cuerpo de la vértebra y coloca este cemento quirúrgico que se utiliza para restablecer la forma de la vértebra en muchos casos y aliviar el dolor, ya que este cemento permite endurecer la vértebra de Sí, tal manera que las cargas de peso normal no repercutan en ella. Entonces, genera como una especie de estabilización de la misma vértebra y permite recuperarnos de ese dolor de una manera más rápida. Entonces, esos procedimientos los reservamos para aquellos pacientes con fracturas que tienen un mal manejo del dolor. ¿Sí? La sí, sí, mayoría, como dije, las tratamos de manera conservadora eso y es. haciendo controles, pero aquel Ujú. paciente que no puede tolerar esta situación y que está con mucho dolor y que incluso la medicación le puede traer otros problemas, porque los medicamentos analgésicos muchas veces tienen efectos adversos, entonces tenemos que tener cuidado con ello. Y ahí dejamos estas técnicas quirúrgicas que la verdad que son eh, técnicas de muy bajo riesgo y generalmente con una internación de un solo día y digamos, el paciente puede volver a hacer una vida normal de manera más rápida. Hablamos de poco riesgo y mucho beneficio, la vertebroplastia y la cifoplastia. ¿Qué tipo de cuidados y rehabilitación requiere un paciente tras una cirugía de este tipo, doctor? Bien, generalmente la recuperación suele ser bastante rápida. Y yo en mi práctica aconsejo que las siguientes 15 días posoperatorios no cojan ningún peso pesado, ni digamos ninguna actividad que pueda aumentar el riesgo que otra vértebra se dañe, lamentablemente. Como la osteoporosis es un problema de todos los huesos, uno trata el que está dañado, pero también hay que hacer un tratamiento digamos, de todo el hueso, de todo el esqueleto en sí, ¿no? Claro. Entonces, generalmente la recuperación es muy rápida, pero uno también como para que el paciente no empiece a hacer mucha actividad rápido, trata de que los primeros 15 días estén más tranquilos. Pero la verdad es que pueden volver a hacer una vida normal prácticamente después de la cirugía, al siguiente Muy día. bien. ¿Y qué medidas se pueden tomar? No sé si se puede prevenir de alguna manera la osteoporosis y este tipo de fracturas vertebrales. ¿Qué podemos hacer? Bien, es muy importante bueno, el control con el médico de cabecera, ¿sí? Porque luego de una determinada edad, sobre todo en las mujeres, hay que hacer estudios de la calidad ósea, donde el más generalizado, digamos, es la densitometría ósea, que nos mide cuánta masa ósea tenemos, o sea, qué calidad tiene el hueso y de acuerdo a a los parámetros se puede hacer tratamiento médico, ¿sí? Y actividad física. Últimamente se ha estudiado mucho el rol de la actividad de ejercicios de fuerza, estos ejercicios de levantamiento de pesos controlados siempre, que se ha demostrado que eso mejora no solo el sistema muscular, sino también el sistema esquelético, ¿sí? Ujú. Ahora, esto debe ser
controlado y guiado, Claro, digamos, no es claro, que de un claro. día para el otro uno se ponga, porque ahí es donde pueden haber problemas, ¿no? Claro. Pero la mayoría de los casos, cuando se detecta la osteoporosis, si hay un tratamiento de base que implica la ingesta de calcio y de vitamina D cuando hay bajos niveles de vitamina D, ¿sí? Muy bien. Sobre todo Ujú. cuando no hay un suplemento con la alimentación normal. Pues lo ideal sería que con una alimentación normal uno pueda suplir las necesidades, ¿sí? Ujú. Pero bueno, hay gente que no consume lácteos y bueno, ahí los niveles de consumo de calcio disminuyen. Por otro lado, la vitamina D no está presente en muchos alimentos, el aguacate lo tiene, pero bueno, no podemos estar comiendo un aguacate por día, ¿no? Para suplir. La exposición al sol es otro de los factores que aquí nos peleamos un poco con los dermatólogos, pero bueno, lo cierto es que con una exposición de 10, 15 minutos al sol en manos y cara, en teoría provee los suficientes niveles de vitamina D necesarios para que el organismo lo forme, ¿no? Entonces, una exposición al sol controlada también son factores que pueden mejorar la situación. Muy bien, pues para tenerlo muy en cuenta. Y ya para terminar, como última pregunta, Gastón, ¿qué avances o investigaciones recientes destacan en estos momentos en el tratamiento de estas fracturas? Bien, 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 muy buena pregunta. Se están estudiando mucho los sustitutos. Hoy utilizamos un cemento quirúrgico que es lo que colocamos a la vértebra, ¿no? Pero bueno, el cemento quirúrgico no es hueso, es una estructura que incluso es más dura en consistencia que el hueso. Y uno trata, lo que se está investigando es el uso de siliconas que tengan una consistencia similar al hueso, que es lo que nosotros técnicamente llamamos módulo de elasticidad, que es básicamente que se parezca lo más mayor posible al hueso y de esta manera no altere la biomecánica normal. Porque si uno a una vértebra le llena con mucho cemento y queda muy rígida, eso puede traer problemas en las vértebras vecinas y aumentar el riesgo de que se fracturen otras vértebras. Entonces, lo que se está investigando es sustancias que puedan ser un comportamiento muy similar al hueso y de esa manera normal de ese paciente. Ujú. Avances e investigaciones recientes destacando este tipo de fracturas, las fracturas vertebrales, que es lo que nos ha ocupado durante este consultorio médico de hoy que hemos compartido con el doctor Gastón Camino. Recordar que para más información, cualquier consulta, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al servicio de traumatología de Policlínica Guipúzcoa llamando al 943 50 20 49. Gastón Camino, muchísimas gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros y que tenga una buena semana y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti y que tengas una buena semana. Lo mismo, agur.